Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos comunicación con el maestro Leo Zuckerman, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, con sus minutos de opinar. Hoy especialmente, Leo, más que bienvenido con motivo de tu enésimo cumpleaños. ¿En qué vamos ya, querido Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, querido Pepe, a ti y a toda la audiencia. Nada más 56. Bueno, pues ya casi me alcanzas. Creo que cuando empecé a colaborar contigo, tú eras todavía más joven que yo en este momento, querido Pepe. Sí, pero ¿te rebasé por la derecha o por la izquierda? Ya no recuerdo. Pero ya te rebasé, ahora tú tienes que pisar el acelerador. Enhorabuena por tu cumple, gracias, Leo, Pepe. Aunque no hay mucho que celebrar, viendo las cifras económicas por las que está atravesando el país, lo que opinan los analistas financieros. Goldman Sachs ayer hablaba de 9%, de decrecimiento. Lo que han dicho en términos generales, salvo el secretario de Hacienda, que dice que vamos a crecer 4.6%, lo que es este 2020 es un año perdido. Sí, Pepe, y a mí me preocupa, más allá, luego solemos hablar del tema del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero déjame en esta ocasión bajarlo a un tema más específico, que es el tema de la pobreza. Exacto. Y ya se han hecho estudios muy interesantes al respecto, Pepe. Vamos a decir que los analistas ahorita piensan que en el 2020, en este año, la economía se va a disminuir, se va a contraer en alrededor de un 10%. Va a haber un menos 10% de crecimiento económico. Si es así, si efectivamente se da este pronóstico, quiere decir que 14.2 millones de mexicanos, Pepe, 14.2 millones de mexicanos, que antes eran de clase media baja, una clase media baja muy vulnerable, van a pasar a ser pobres por ingreso. ¿De qué estamos hablando, Pepe? ¿Qué es ser pobre por ingreso? Te doy los datos. De acuerdo al Coneval, ser pobre por ingresos es un ingreso mensual, imagínate, Pepe, de 2,097 pesos mensuales en el ámbito rural y de 3,224 pesos en el ámbito urbano. Ahí es cuando ya la gente se considera pobre. Ahora, hay una peor categoría, Pepe, que es la de pobreza extrema. Y si el PIB otra vez cae en 10%, se calcula que 15 millones de mexicanos que hoy están en la pobreza van a acabar en la pobreza extrema, que es el escalón más bajo al que puede llegar un mexicano. ¿De qué estamos hablando? De ingresos, fíjate, Pepe, de 1,169 pesos al mes en el ámbito rural y de 1,637 pesos en el ámbito urbano. Eso es la pobreza extrema. Ahora, el problema aquí, Pepe, es que como tú puedes ver, vamos a tener muchos millones de mexicanos nuevos en la pobreza y en la pobreza extrema. Pero también se ha comprobado empíricamente que no, conforme la economía se vaya recuperando, no es que luego esta gente va a salir de la pobreza, sino que se tardan muchos años en salir de la pobreza, Pepe. Entonces, en ese sentido, resulta paradójico que en un sexenio donde el presidente ha dicho y correctamente que había que combatir la desigualdad y la pobreza, pues van a ser el sexenio en el que paradójicamente se van a generar más pobres por el tema, desde luego, de la crisis económica. Fíjate, Pepe, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, hoy en el país hay 16 millones de mexicanos que reciben algún tipo de ayuda de programas sociales por parte del gobierno. 16 millones, esto es lo que dice Hacienda. Bueno, pero vamos a tener prácticamente el doble de nuevos pobres. Es decir, no va a alcanzar el dinero para darle estas transferencias, estos programas sociales a los nuevos pobres, porque en realidad estamos gastando muy poco, Pepe, en estos programas sociales, aunque es una de las banderas principales del presidente López Obrador. Cuando ves
¿Cuánto se gasta en los 17 programas prioritarios? Estamos hablando de que el gasto es de 0.61% del Producto Interno Bruto, menos de un punto del PIB para estas transferencias, Pepe. Es muy poco. Y eso me lleva al último punto, si me permites, Pepe, que es el tema de que no quiere enfrentar el gobierno del presidente López Obrador, que es para realmente combatir la pobreza y salir de la pobreza y tener un Estado predominantemente de clases medias, lo hemos visto en varios países, lo que se necesita es una reforma fiscal que le cobre más impuestos a los ricos para redistribuírselos a los pobres. Así han salido los países de los estados de benefactores, los estados que efectivamente logran redistribuir el ingreso y combatir la pobreza, no solamente con crecimiento económico, sino redistribuyendo ese ingreso con una reforma fiscal. Y ahí sí, el presidente López Obrador pues ha sido muy reacio a tocar el sistema fiscal mexicano y hacer una reforma fiscal como este país se necesita. En conclusión, Pepe, vamos a tener más pobres en este país a consecuencia de la crisis económica y el gobierno no tiene los recursos para paliar las terribles consecuencias de esta pobreza que va a dejar esta crisis, Pepe. Y hay que recordarle a la gente que es una verdadera tragedia, porque detrás de cada uno de estos millones de los que estoy hablando hay gente de carne y hueso que va a tener que sobrevivir pues con menos de 3,000 pesos mensuales en este país, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias por tu comentario. Nos haces poner las luces altas para mirar esto con toda seriedad. Te agradezco mucho, Pepe, y muchas gracias por la felicitación y muchas gracias al público de Telefórmula y de Radio Fórmula que me permite estar contigo 2 veces a la semana. Es un privilegio, Pepe. El privilegio es nuestro, Leo, contar contigo como siempre. Gracias, hasta pronto. Los minutos de opinar del maestro Leo Zuckerman, quien hoy está pues celebrando su cumpleaños con unos datos verdaderamente aterradores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.